Veni Creator Spiritus. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación para qué sirve el catecismo. Y bien, el catecismo sirve para mucho. El catecismo nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, aunque no sería que saber los 10 mandamientos de Dios y los 7 pecados capitales. Esto nos ayudaría a evitar muchos problemas, dificultades, lágrimas, sufrimientos, pecados y problemas en la sociedad. El catecismo, dice un gran catequista, San Antonio María Claret, el catecismo lo aprendí cuando era niño con tanta perfección que lo recitaba siempre que quería, de un principio al último, sin ningún error. Otros 3 niños también lo aprendieron como yo lo había aprendido. El maestro nos presentó al señor cura y nos examinó públicamente y nos recompensó con una estampa que hemos guardado con mucho cariño. Y cuando supe bien el catecismo, dice, mi maestro y padres me hicieron leer el librito llamado Compendio de la Sagrada Escritura. Entre lo que yo leía y lo que él nos explicaba, me quedaba tan impreso en la memoria que después yo lo contaba, refería con mucha gracia, sin confundirme ni perturbarme. Queridos hermanos, el catecismo tiene un libro que lo complementa, es la historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? Es un libro que da resumen de las historias bíblicas, de los hechos bíblicos, de la historia de la salvación, como Dios preparó durante unos casi 2000 años el pueblo hebreo para que preparara la venida de Cristo. San Juan Bosco escribió un libro maravilloso que se llama Historia Sagrada. Búsquenlo en internet, vale la pena. Historia Sagrada nos da un resumen de los importantes hechos bíblicos, de las virtudes, de los personajes bíblicos que tenemos que imitar y evitar los vicios, los pecados, las fallas de unos personajes también que se han deshonrado en la Biblia. Entonces, normalmente la fe cristiana debería comunicarse con la predicación primero, pues que todo fue oral al inicio cuando empezó la iglesia. Siempre los apóstoles y sus sucesores hablaron y explicaron. Esta explicación oralmente comunicada que hace eco en nuestros oídos, de ahí la palabra catecismo, la palabra de Dios hace eco. Y bien, este mensaje crema del Evangelio sintetizado se puso en un librito que llamamos catecismo. Pero hay diferentes catecismos, para primera comunión, para confirmación, para adultos, para sacerdotes, todo es catecismo de hecho. El catecismo que contiene, dije, la fe, la moral, mandamientos, sacramentos, oración, debe ser complementado con la historia sagrada, el resumen de la Biblia. Y después hay un tercer libro que todo cristiano debería tener, catecismo, historia sagrada y una historia de la iglesia, un breve resumen de los hechos históricos de 2000 años. Ahí pueden quizás buscarlo en internet, hay un librito Historia de la Iglesia por FTD, el autor. Ahí hay una historia resumida también de la iglesia. Claro, hay historias de la iglesia en varios tomos, pero al menos uno pequeño que nos da los principales hechos históricos. Entonces, la palabra de Dios entre los cristianos fue siempre comunicada oralmente, como se llamaría catecismo, explicada los domingos fiestas en las iglesias con los sermones, después impresa en forma de preguntas, respuestas que se graban en la mente para toda la vida, catecismo, diferentes niveles, y después tenemos historia sagrada, un resumen de las historias de los hechos bíblicos,
Antiguo y Nuevo Testamento, y después una historia de la Iglesia, que es de hecho la vida de Cristo, el mensaje de Cristo vivido en el mundo hace 2000 años. San Antonio María Claret, hablando del catecismo, dice: yo aprendí el catecismo, pero no entendía. Yo lo aprendía como un papagayo, como un perro, como un loro. Pero, sin embargo, dice: conozco ahora lo bueno que es saberlo bien de memoria, pues que después con el tiempo, sin saber cómo ni de qué manera, sin hablar de aquellas materias, me venía a la mente y caía en la cuenta de estas grandes verdades que yo recitaba sin entenderlas, y las entendía. O la decía: esto quiere decir esto y esto. Vaya, qué tonto eras que no lo entendías. Y después el santo dice: a la manera que los botones de las rosas, que con el tiempo se abren, y si no hay botones no puede haber rosas, así son las verdades de la religión. Si no hay instrucción de catecismo, hay una ignorancia completa en materias de religión, aun aquellos hombres que pasan por sabios. Oh, cuánto me han servido a mí la instrucción del catecismo y los consejos y avisos de mis padres y madres. Entonces, no habrá rosa si no hay botón de rosa. El niño que aprendió el resumen de las verdades de la Biblia, más tarde está pisando sobre terreno firme. Que los hermanos quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado en YouTube y Telegram. También FSSPX Costa Rica, y tenemos 2 carpetas acerca del catecismo. Veni Creator Spiritus.